Amada Iglesia de nuestro Dios, paz a vosotros. Pueden ocupar sus lugares, mis hermanos. Quisiera que nos ubicáramos, mis hermanos. Vamos a empezar con una historia el día de hoy en Segunda de Reyes, en su capítulo número 7, verso 3. Y hago un poco de contexto acerca de los versos que vamos a leer. La ciudad de Samaria, mis hermanos, estaba sitiada por el ejército sirio. Y cuando hablamos de un sitio es que el ejército sirio no dejaba ni entrar alimento ni agua a la ciudad. Y por lo tanto el pueblo de Samaria estaba muriendo y estaban desesperados por buscar la libertad y por buscar la vida. Y cuando el hombre se encuentra en una situación de ese tipo, cuando quiere buscar la libertad y la vida, lo da todo. Hasta el día de hoy vemos a través de la historia que incluso naciones enteras se han puesto en armas por buscar la libertad. Tanto es así que incluso a monumentos se han hecho en favor o en esencia de esos grandes momentos históricos por buscar o que denoten en cierta manera la libertad que en algún momento obtuvieron y que se desataron de los yugos. Y cuando la vida del ser humano está en riesgo, el ser humano se deja ver tal y como es. Y la palabra de nuestro Dios nos dice que igual que nosotros en algún momento estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nuestro Señor Jesucristo nos dio vida y nos dio libertad. Ahora yo quisiera, mis hermanos, exponer esta historia que está en el capítulo número 3, porque dice de la siguiente manera. Ya vimos el contexto y dice: y había 4 hombres leprosos a la entrada de la puerta, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? ¿Cuál era la condición de los hombres leprosos? Eran hombres que ya tenían en su mentalidad que en algún momento iban a perecer físicamente por la enfermedad que ellos tenían. Y aún así, estando a las puertas de la ciudad, porque no podían entrar por la enfermedad, ellos se dijeron a sí mismos: no queremos morir, queremos nosotros vivir. ¿Qué es lo que haremos? ¿Cuál será la mejor decisión? Y ellos tomaron una decisión importante, porque decidieron ir a buscar la misericordia del ejército sirio. Verso número 4: si tratáramos de entrar a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella, y si nos quedamos aquí también moriremos. Vamos pues ahora y pasémonos al ejército de los sirios. Si ellos nos dieren vida, moriremos. Y si nos dieron la muerte, si nos dieren la muerte, moriremos. Al fin y al cabo, mis hermanos, la decisión que tomaran en ellos iba a ser importante, pero iban a hacer algo. Iban a clamar por vida, por libertad. Y tomaron esa decisión a pesar de que ellos estaban como enfermos, porque tenían lepra. Hoy en día la lepra no es mortal, pero en aquellos entonces una persona que la contraía sabía que iba a morir. Y a pesar de eso no sabían cuántos días le quedaban a estos hombres. Ellos tenían hambre, tenían sed y clamaban misericordia. Sigue diciendo los versos. Verso número 6: porque el Señor, verso número 5: levantáronse pues en el principio de la noche para irse al campo de los sirios, y llegando a las primeras estancias de los sirios no había allí hombre, porque el Señor había hecho que en el campo de los sirios se oyese estruendo de carros, ruidos de caballos y estrépito de grandes ejércitos. Y dijéronse los unos a los otros: he aquí el rey de Israel ha pagado contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se había levantado y huido al principio de la noche, dejando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campo como se estaba, y habían huido por el salvar sus vidas. ¿Qué fue lo que pasó? Que los hombres leprosos caminaron hacia donde estaba el ejército de los sirios, y en la noche nuestro Dios hizo que se escucharan voces de ejército, y espantó estas voces ¿a quiénes? A los sirios. Y el poder tan grande de nuestro Dios con estos 4 hombres que tomaron esa decisión de vida y de buscar la misericordia, hizo que nuestro Dios, con esas voces que hizo en la noche, huyeran los ejércitos de los sirios. Cuando llegaron los leprosos al campo a donde estaba sentado el ejército, no había absolutamente nada, pero habían dejado algo. Dice el verso número 8:
Y como los leprosos llegaron a las primeras estancias, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro, y vestidos, y fueron, e hicieron algo. ¿Qué hicieron? Escondiéronlo, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron, ¿y qué más hicieron? Lo escondieron. Ellos habían tomado una decisión de vida para ir a pedir misericordia, pero cuando llegaron a las estancias vieron la abundancia de lo que tenían. Y dice la Escritura que lo encubrieron, lo escondieron. ¿Quiénes estaban muriendo? Sus hermanos. Y sin embargo, no les importó por ver las riquezas que tenían. ¿Y qué hicieron? Lo escondieron. Pero viene la reflexión y la conciencia de ellos. Vean en el verso número 9. Y dijéronse el uno al otro, analizaron, reflexionaron, separaron y dijeron, no hacemos bien. Y dijéronse el uno al otro, no hacemos bien. Hoy es día de buena. ¿Y qué es una buena nueva? Una noticia importante. ¿Cuál era la noticia importante? Que los sirios ya no estaban sojuzgando al pueblo, y que el pueblo podía tener libertad para comer y hacer sus trabajos diarios. Pero el pueblo no lo sabía. Solamente lo sabían ¿quiénes? Estos 4 leprosos. Hoy es día de buena nueva, de buenas noticias. ¿Y nosotros qué hacemos? Callamos. Y si esperamos hasta la luz de la mañana, nos alcanzará la maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Los 4 leprosos al inicio escondieron la bendición que Dios les había dado, porque habían salvado su vida. Y yo quiero que transportemos esto a nuestros días. La lepra el día de hoy es comparada con el pecado. Y una persona cuando conoce el Evangelio tiene una decisión de vida y de libertad. Se para a las puertas. ¿Qué voy a hacer? Si me quedo aquí, moriré. Y no hablamos de una muerte física. Si me quedo aquí, moriré. ¿Qué tengo que hacer? Salir y caminar hacia donde está la abundancia para clamar misericordia y vida. Si en Dios está, que bajo su ley puedo obtener la vida eterna, así será. Pero cuando vemos la abundancia de la bendición de Dios, nos pasa como el leproso. Escondemos cuando es la buena nueva. Y no vemos que hay más pueblo que está muriendo. A lo que voy, mis hermanos, el día de hoy, es hablar, mis hermanos, acerca que todos los que estamos aquí y hemos llegado al bautizo, hemos creído en una doctrina santa, basada en los mandamientos de Dios. Durante la escuela platicábamos y comentábamos acerca de toda la importancia que tiene escuchar y discernir los espíritus, porque solamente lo vamos a poder hacer si conocemos la ley de ¿quién? La ley de Dios. Y así podemos escuchar a muchos predicadores que en su momento pueden decir verdad, pero sus hechos están en contra de la ley de ¿quién? De Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, de todo lo que escuchemos solamente debemos de tomar lo bueno. Y tal vez en 200 o 300 años no nos llamemos Iglesia de Dios Israelita, eso no va a importar, porque lo que importa es que a nosotros nos hacemos hijos de Dios, no a través del nombre, sino a través de la ley de ¿quién? De Dios. Cuando llegué aquí a los Estados Unidos, le contaba a nuestro hermano Isidoro que me pasó algo curioso. Me detuvieron en un cuartito en migración, porque no me creyeron que venía con mi hermano Gaudencio. Y a veces debemos ser como ese alguacil. Llegar, me vio y me dijo, no le creo. Y me enviaron a otro cuarto a hacerme una serie de preguntas, que dónde vivía, qué hacía, etc. Hasta que vieron tal vez en mi nobleza y dijeron, adelante.
Y cuando nosotros empezamos a decidir los espíritus, tal vez ellos tienen una ley, pero nosotros tenemos la doctrina para poder discernir la palabra del Eterno y poder saber qué es lo que es correcto y qué no, a través de la doctrina. Cuando han pasado, mis hermanos, 2 años, vemos que se han difundido muchas doctrinas o muchos pensamientos, y esto es bíblico. Dice la Escritura, cuando hablamos en el Apocalipsis, que este caballo amarillo iba a llevar la muerte, y le iba a llevar incluso entre sus doctrinas, combinada con verdad y mentira, porque la Escritura dice que se viste como cordero, pero habla como ¿qué? Como dragón, y con sus hechos y sus acciones no cumplen la ley del Eterno. Entonces, lo que nos hace verdaderos hijos de Dios es que la ley, independientemente del lugar a donde estemos. Por eso puedo llegar a la casa de nuestro hermano Isidoro, a la casa de cualquiera de ustedes, y tal vez sin conocerme, me brindan la hospitalidad porque reconocen en mí la ley de ¿quién? De Dios. Cuando llegamos y sabemos la confianza que tenemos los unos a los otros. Ahora, ¿cuáles son las características? Porque cuando nosotros empezamos a conocer el Evangelio, muchas de las personas vienen, se sientan tal vez aquí y les gusta mucho la doctrina, y al siguiente día dicen, ya me quiero bautizar, ya quiero formar parte ¿de qué? Del pueblo de Dios, porque me gustó la doctrina. Pero hay ciertos requisitos que debemos de cumplir para pertenecer a los hijos de ¿quién? A los hijos de Dios, a este pueblo que ha sido rescatado por la sangre de Jesucristo. ¿Cuáles son esos requisitos? El apóstol Pablo y nuestro Señor Jesucristo, todos cumplieron esos requisitos, incluso los apóstoles que fueron enseñados y doctrinados por el mismo Jesucristo. Y cuando vemos la historia del ladrón, y muchas denominaciones dicen, ya ves, es fácil simplemente con creer ¿en quién? En Cristo. Pero no sabemos el contexto en el cual aquel ladrón le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando entres ¿en dónde? ¿Cómo sabía el ladrón que Jesús iba a ser rey? Por lo que había escuchado, por lo que había aprendido tal vez en tiempo pasado. Y tal vez sus acciones no fueron las mejores, pero en el momento en el cual Dios abrió su corazón, le permitió entrar a la iglesia y estar con aquel hombre que le podía dar esa absolución de sus pecados. Y el primer requisito lo encontramos en San Marcos capítulo número 16, verso 16, cuando la Escritura nos dice, y es muy conocido, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El primer requisito es creer. Todos los que estamos aquí hemos creído en los mandamientos de Dios. Y creer no es lo mismo que obedecer, ¿verdad? Podemos creer, mas no porque también los demonios creen, pero no obedecen. ¿Verdad que no? Pero creen en Dios, creen en Jesús, pero no obedecen, no pueden ser salvos. Entonces la primera parte cuando nosotros llegamos a la iglesia es, creo que hay honestidad en esa doctrina y creo que puedo salvarme. Es el primer requisito. Y ahora yo les pregunto, un niño de 2 años, un niño de 1 año, de 3 años, ¿puede creer como nosotros? Entonces no puede ser bautizado, porque el primer requisito no lo cumple, que es creer, y la creencia va en la conciencia. Por eso dice la Escritura, el apóstol Pedro, que ahora demanda en el bautismo de nosotros una buena ¿qué? Conciencia. Porque el bautizo no nos cambia lo físico, sino debe de cambiar nuestra conciencia. Vamos a ver ahora, mis hermanos, el segundo requisito. El segundo requisito lo encontramos en San Mateo capítulo número 28, cuando
es importante saber esto porque muchas denominaciones, voy a ponerlo así en general, cuando llega alguien y dice, ¿tú crees en Cristo? Adelante, pásale, y lo bautizan al siguiente día. Así ha ocurrido. Y simplemente no hay un proceso. Y a veces nosotros tal vez no somos tan sutiles. Decimos, no, todavía no es tu tiempo. Cuando alguien le dice, quiero bautizarme, es mejor decir sí, pero hay que cumplir ciertos requisitos conforme a la doctrina. La primero es creer. Pero para poder creer, nosotros simplemente es una decisión. Creo, me gusta la doctrina, creo que me puede llevar a salvación. Y el segundo requisito está en San Mateo capítulo número 28, verso 19, y dice así: por tanto, id, ¿y qué hay que hacer? Doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El segundo requisito es aprender, ¿qué? Doctrina. Y la doctrina está inmersa, la ley, los estatutos. Lo que tengo que saber para obedecer realmente, ¿a quién? A Dios. Porque lo que, como les comentaba, lo que realmente nos hace hijos de Dios es la ley. A mí me hace mexicano, no el lugar tal vez a donde nací, sino porque en su momento la ley mexicana dice que todos los que nacieron ahí son mexicanos. Independientemente si yo me voy a Estados Unidos, sigo siendo ¿qué? Mexicano. Así igual todos nosotros. La ley nos hace verdaderos hijos de Dios. Y para que una persona pueda convertirse al pueblo o estar dentro de las filas del Dios eterno, de su pueblo, tiene que conocer la ley de ¿quién? La ley de Dios, que es eterna y trasciende cualquier nación y cualquier situación, incluso de guerra. Y la Escritura nos dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, usándole, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, primero es creer, y después, ¿qué sigue? Adoctrinar. ¿Qué tienen entonces? Todos nosotros tenemos esa responsabilidad. Si no, nos quedaríamos como los leprosos, escondiendo el regalo que Dios nos dio. Y cuando conocemos a una persona, primeramente, ¿crees? Sí, creo. Y después es adoctrinar. Y adoctrinar, mis hermanos, se tiene que ver en las acciones, en la obediencia de la ley de ¿quién? De Dios. Me decía un hermano hace tiempo en la zona de Veracruz, en la zona sur, es que hubo una hermana que llegó a los bautizos y yo le dije, adelante, vamos a bautizarla. Y se bautizó. Y hasta el día de hoy está. Son casos muy esporádicos, pero se dan. Pero ¿qué sucede, mis hermanos, cuando en ocasiones tomamos una decisión apresurada y no cumplimos lo que dice? Podemos, mis hermanos, provocar que tal vez en algún momento la persona no tenga esa conciencia de los mandamientos de Dios. Y no estoy diciendo que el adoctrinamiento tiene que ser 20 años, 15, 10. Eso solamente lo saben, mis hermanos, el corazón de la persona y aquel que está como adoctrinando. Por lo tanto, debe haber un proceso de adoctrinamiento a través de un obrero o incluso a través de nosotros, con nuestras acciones. Por eso la Escritura dice que incluso todos los que estamos aquí sentados, cuando una persona llega nueva, incluso la estamos adoctrinando, porque ve nuestras acciones en favor de la ley de Dios. La pregunta es ahora, los niños pequeños no pueden ser enseñados como un adulto, por lo tanto no pueden ser ¿qué? No pueden ser bautizados, no cumplen el requisito de poder ser adoctrinados, no cumplen el requisito de poder sentarse con ellos y hacerlos conciencia de la ley. Por eso la Escritura dice, cuando Jesucristo, que todos los niños se acercaran a Él, porque de tales, porque la inocencia hace, mis hermanos, que ellos no estén bajo la ley. Pero cuando somos conscientes de nuestros actos y nuestros hechos, debemos ser enseñados y adoctrinados en la ley de Dios. ¿Cuál sería el tercer requisito? Una vez conociendo la ley,
Y una vez conociendo todo lo que hay que realizar, entonces, mis hermanos, nos vamos a Hechos de los Apóstoles. Y en Hechos de los Apóstoles nos dice de la siguiente manera, capítulo número 2. El apóstol Pedro le predicaba a muchos judíos. Cuando Jesucristo le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, se refería a la evangelización y a la apertura de esta palabra, no solamente ellos, sino más, para que en su momento el pueblo de Israel pudiese creer en ¿quién? En Jesús, y que Él era el verdadero Hijo de Dios. Y que se juntaran, mis hermanos, esos 144,000 que habían sido señalados primicias delante de nuestro Dios, para que posteriormente se incorporaran también ¿quiénes? Los gentiles. Y entre ellos dos, entre esos dos grupos, se formara el Israel de Dios, o el pueblo de ¿quién? De Dios, o la iglesia de Dios. Y la Escritura nos dice que Pedro les pregunta, pero voy primero al verso 36, pero quisiera hacer un poco de contexto, porque Pedro no le estaba predicando a los gentiles, sino les estaba predicando a judíos que conocían la ley. Ellos ya habían sido adoctrinados, ya creían, tenían ¿cuántos requisitos? 2, ya creían y habían sido adoctrinados toda una vida, tal vez en la ley de ¿quién? Por eso estaban en el día del Pentecostés, habían ido a cumplir la ley de ¿quién? De Dios, pero les hacía falta algo, reconocer al Hijo de ¿quién? De Dios. Y el apóstol Pablo le dice en el verso número 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, ¿qué hicieron ellos? Compungidos de corazón, y dijeron Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, el otro requisito, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu. ¿Cuál entonces es, mis hermanos, el proceso de un hombre que conoce la palabra de Dios? Primero cree, es adoctrinado, tiene que ser enseñado para posteriormente llegue en él el arrepentimiento. En el caso del apóstol Pedro, el arrepentimiento llegó a través de la tristeza y el sentir compungidos de corazón, y tal vez muchos lloraron porque había estado reciente la muerte de ¿quién? De Cristo. ¿Qué hicimos? Pero en nuestra vida, el día de hoy, tal vez el arrepentimiento es dejar nuestra vida ¿qué? Pasada. Pero ¿cómo cuesta en ocasiones dejar la carne de puerco o cumplir la ley de los mandamientos conforme a lo que nos dice la ley? Es complicado para una persona que en ocasiones conoce al inicio. Para muchos tal vez de nosotros no fue así, pero cada uno de nosotros cuando viene de allá afuera, e incluso nosotros mismos, luchamos con nuestros propios males y pecados, y Dios nos enfrenta con ellos. Así le sucedió a la mujer que estaba en el pozo y le dice, Señor, pero este pozo era de nuestros padres y aquí adoraron. Y le dice Jesús, pues va a llegar un día que ni aquí ni en Jerusalén se ha de adorar ¿a quién? A Dios. Y la enfrenta con su pecado y le dice, ¿y tú 7 maridos has tenido? Y el que tienes no es tu marido. Y a veces la palabra de Dios, cuando la conocemos, por eso dice que cala hasta ¿qué? Hasta el hueso. Porque si nosotros vemos nuestro error y la Escritura te dice, ya no lo debes hacer, híjole. Y a muchos nos ha pasado así, incluso mis hermanos, ya aceptando la palabra de nuestro Dios. Y ahí viene el verdadero ¿qué? Arrepentimiento, en dejar de hacer las cosas que conforme a la ley estaban como incorrectas. Y ahora soy un verdadero hijo de Dios porque cumplo la ley
de nuestro Dios eterno, sus estatutos y sus mandamientos. Pero si ustedes me dirán, bueno, entonces con eso ya podemos reconocer, en esencia sí. Muchas de las personas que conocemos cumplieron esos requisitos, tal vez a veces sin buscarlos o sin conocerlos. Fuimos adoctrinados y por eso estamos aquí. Pero falta uno más, porque el día de hoy vemos bautizos de diferente forma. Algunos solamente les echan unas gotas de agua, ¿en dónde? Algunos en una pila, otros simplemente se agachan, otros literalmente, como hemos visto tanto en México que me ha tocado, simplemente los avientan al río y listo. Y sin embargo hay un proceso. No porque sí, cuando cada uno de ustedes se bautizó, el ministro entra en las aguas y se pone de cierta forma, porque hay un proceso que cumplir. Y ese proceso, mis hermanos, lo encontramos en Romanos capítulo número 6, porque el bautismo tiene que ser una similitud de la muerte de ¿quién? De la muerte de Jesucristo, así lo dice Romanos. Y muere el viejo hombre y dice que nacemos como una nueva ¿qué? Como una nueva criatura. Pero el bautismo solamente es la confirmación. Es la firma ¿de qué? Del contrato o del pacto. Yo quiero pensar que ya leímos el contrato y que no firmemos sin qué. ¿O ustedes han firmado algo sin leer? Dice hermano, no. ¿Y a dónde lo tenemos que leer? En el adoctrinamiento. Por eso dice la Escritura, enséñenles doctrina, para que cuando lleguen al bautismo sepan o conozcan de lo que deben de cumplir. Las reglas de operación ya las conocemos. Y a veces nosotros, y por eso dice la Escritura que Pedro dice, y el bautizo no quita las inmundicias ¿de qué? Sino demanda de nosotros una buena. Usted no va a ser diferente antes o después, físicamente. Si usted no trató con sus tentaciones antes del bautizo, créamele que después del bautismo la puede seguir teniendo. Y a veces decimos, es que vienen pruebas más difíciles. Las pruebas siempre las ha tenido. Siempre han estado ahí. El detalle es que no ha visto un verdadero cambio en la ley de Dios, fundamentado en sus estatutos y sus mandamientos. Y eso no es una cuestión de mi hermano, de mi hermano, de mi padre o de mi padre, sino es una cuestión de qué tipo, personal. Porque los que van a entrar en el agua no es mi papá o mi mamá, sino somos nosotros los que nos entramos a las aguas, por eso las aguas de la muerte, y tomamos la mano del ministro, y el ministro nos dice, ¿crees en los mandamientos de Dios? ¿Y qué decimos? Sí, creemos. Y hace lo mismo que dice San Mateo: yo como ministro de la iglesia de Dios te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tal vez en esos momentos podamos engañar al ministro, pero el Espíritu Santo no lo podemos engañar. A los ojos de todos, nosotros hicimos un pacto delante de nuestro Dios que hay que cumplir. Y la Escritura dice que la fórmula es, verso número 6, capítulo 6, verso número 13. ¿Y no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿cómo? En una nueva vida o en novedad de vida. ¿Cuál es el requisito indispensable? Que corran las aguas, como en su momento fue bautizado Jesucristo, y que se haga, mis hermanos, precisamente lo que dice así, a semejanza de la muerte ¿de quién? De Jesucristo. Ahora, una persona, mis hermanos, que no tuvo ese tipo de bautizo, que no fue adoctrinado, y que fue adoctrinado con otros pensamientos, su bautizo, mis hermanos, y lo vamos a poner así, es falso. Es como aquel que trae un billete y tal vez pensó que ese billete siempre fuera real, pero llegó uno que sabía tal vez
un verdadero conocedor y dice, híjole, ese billete es falso, pero a mí me dijeron que era real. No, pero es falso. Dijo, bueno, entonces cámbiamelo, porque necesito que el verdadero. La Escritura, mis hermanos, nos enseña todo esto porque cuando nosotros nos bautizamos y recibimos, dice la Escritura que recibimos el don de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y ahora somos conducidos por ese Espíritu para poder ser verdaderos hijos de ¿quién? Verdaderos hijos de Dios. ¿Queremos ser verdaderos hijos de Dios? Cumplamos la ley, cumplamos los mandamientos de nuestro Dios. Sentamos orgullosos de que Dios nos ha llamado de los leprosos, ¿verdad? A formar parte ahora y nos ha limpiado de esa lepra, de ese pecado que teníamos, para formar parte de las filas de su pueblo. Porque va a llegar un momento, mis hermanos, en que nos va a traer a cuentas. Y todos nosotros hemos de compadecer, así dice, ¿verdad? ¿Y con quiénes va a indiciar primero? Con los de su casa, dice la Escritura. Entonces, tenemos que ser, mis hermanos, un ejemplo para todos nosotros. Y yo sé que en el transcurso, mis hermanos, de nuestra vida, vamos a encontrar muchos obstáculos y vamos a encontrar también castigo de Dios. Porque la Escritura dice que Dios al que ama, ¿qué hace, mis hermanos? Así dice Hebreos. Dice, porque yo, incluso Apocalipsis en varias partes dice, porque yo al que amo, castigo. Y dice Corintios que en ocasiones había mucha parte de la iglesia que estaba debilitada y enferma. Y pone algo más el apóstol Pablo y dice, incluso muchos duermen. ¿A qué se refiere? A que estaban muertos. Y es que hay una parte donde dice que Dios no quiere que seamos condenados ¿con quién? Con el mundo. A veces prefiere vernos enfermos, porque enfermos ya no podemos salir y tener las mismas tentaciones. O a veces prefiere decir, ¿sabes qué? Te quito la vida porque si sigues así, vas a ser condenado ¿con quién? Con el mundo. Y a veces la voluntad de Dios es severa. Por eso cuando nosotros siempre hemos dicho que se haga ¿qué? A Job le pasó así. La voluntad de Dios en su carne ¿cómo fue? Y en sus sentimientos, muy complicada, pero dijo algo importante. Ya sea en el bien o en el mal. Cuando hablo del mal hablo de la tribulación. De la tribulación dice, sea el nombre de Dios como bendito. Y la voluntad de nuestro Dios se cumple en nuestros corazones en todo momento, pero ¿qué hay que hacer? El apóstol Pablo en primera de Timoteo a este predicador joven le dice, primera de Timoteo capítulo número 4, le dice en el verso número 12, que ninguno tenga en poco tu juventud. Y aquí hablamos de todos, no solamente de los jóvenes, pero que hay que ser ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, ¿y quién más? En limpieza. Entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. Y algo importante, no descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Medita estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué más? Y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo salvarás primero, y a quienes más, a los que te oyen. Así que, mis hermanos, es importante que nosotros cumplamos la ley de nuestro Dios. Y ahora, mis hermanos, tenemos ese conocimiento. Si en algún momento nos encontramos tristes, debilitados en espíritu, pues veamos que somos verdaderos hijos de Dios cuando tenemos su ley.
en nosotros. Y todos aquellos que hemos sido bautizados, dice la Escritura, mis hermanos, que creemos, número uno, en los mandamientos ¿de quién? De Dios. ¿Y en la fe de quién? De Jesucristo. Paz a vosotros, mis hermanos.